Bueno, señoras, señores, dear Dr. Fares, our very good friend, the director of the Authority of Petra. Ladies and gentlemen, welcome to this session of our security and safety seminar. Today we have a very interesting and I hope it's going to be a very dynamic panel. Sergio will be introducing the different guests as we go along, and we connect some of them through the magic of the internet, and some others like Dr. Fares, who will be here doing their comments. Bueno, esta mesa... ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, esta primera mesa redonda está compuesta por varias gente de carácter internacional y pretendíamos que cada uno nos contara un poco su experiencia. El doctor Fares viene de la ciudad de Petra, el conde Gudemus es un asesor internacional en distintos museos de distintas obras, nos contará su experiencia de cómo lo expoliaron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial a su familia, y contará un poco la trayectoria de las obras de arte, qué hay que hacer y qué no hay que hacer con las obras de arte. Está Alexia, que también nos habla desde Milán, desde el palacio que en Milán tiene la familia real de Milán, y también nos hablará de la trayectoria que tiene la normativa y cómo las implementaciones de normativa dificultan el mantenimiento de un edificio antiguo, en el sentido de que no se puede cumplir en determinados edificios con normativa nueva, con productos que ya no se pueden poner, etcétera, y ella nos contará un poco, la doctora Alexia Jorda nos contará ese tema. Bomberos de París no han llegado a venir, pero nuestro representante en Granada contará por qué contamos con Bomberos de París en lugar de con Bomberos de Granada, y por qué la relación con Bomberos de París, y por qué queríamos que vinieran Bomberos de París, pero nos lo contará Owen, que es bombero de Granada y tiene la relación con Bomberos de París. Y los únicos que no han podido venir a la cita ha sido Carabineros, que la Brigada de Carabineros Internacional estaba preparada la vídeo con el comandante, pero no ha recibido la autorización de su gobierno para conectarse, y entonces sin autorización dice que no se conectará. Es la única que no nos va a fallar hoy. La última parte de la mesa lo tiene la Fundación Mafre, Jesús Monclous, que acabará llegando antes del final de la mesa. Así que, Rodrigo, todo tuyo. Pues nada, si me permiten voy a continuar en inglés, sobre todo por nuestros invitados internacionales. Well, what we're going to do today is we're going to try to make a little mosaic of what are the different challenges and problems we're having today facing the security in our monuments. Security in terms of people breaking in, security in terms of well, the different challenges that, for example, the climate change will be giving us in the near future, and also security in terms of well, all the digital component of what is cybersecurity. We're going to begin with our guest of honor, Dr. Fares, who has an extraordinary challenge. Keeping the safety and the security in a very wide area with a very a large population that actually lives for and by the monument. What are the big challenges that you faced when you came, and well, how did you enhance the security in Petra? Thank you very much for the question, and I'd like to take this opportunity to thank everybody who was involved in organizing this very important symposium, addressing a major issue of experiences and challenges in the innovation and the protection of monuments, World Heritage Sites, and other important historical sites. I'd like to be very brief to tell you a little bit about Petra and where do we stand and how did we deal with the challenges. A little bit of history would be very useful for that. And the history is that in 1985, probably this need to be
Excuse me, Dr. Fares. Excuse me, there's someone in the internet connection that has the sound on. If you can turn it off. Thank you. Sorry. Yep. Thank you. If you can turn it off, would be great. This mic probably. We need to turn this mic off. Yeah. Which one? Ours. That one. That one. Gracias, Maestro. Yeah. So in 1985, Petra was inscribed by the UNESCO as a World Heritage Site, and that meant the World Heritage Site must have a clean place without people living inside the monuments. The archaeological park is 264 square kilometers, so it's a huge piece of land which has over 800 monuments. Probably what you know about Petra, you know the treasury, the monastery, the only stone-carved, rock-carved theater in the world. Every other theater that was built by the Romans or the Greeks or others was built with stones. Petra was the only theater that would take around 5,000 people, and it was carved in stones. Those monuments, including caves and other tombs, many worship locations, wineries, 42 wineries were documented in Petra, archaeologically documented in Petra. So the Nabateans used to make a lot of wine. Olive oil presses, churches, 10 big churches are documented in Petra also, mosques. So there's a lot of history in the place. And in order to protect that location, we had to do a few things. First, in 1985, the people who lived within the archaeological park were moved into a village nearby. The government built houses for them in a village near the archaeological park. But with time, you know, this community expanded from 92 homes to 627 households. And with it, there was a lot of pressure on the site. When I took responsibility of Petra, that was on October 9th, 2023, which 2 days after the Gaza war started. You can't be unlucky than that. So it was a very unlucky moment for me to start that job because tourism went down significantly, and with it, our income as an authority. And therefore, we had to manage with very little resources over the past 2 years. So basically, what happened with the excess of and the density of the population in that village, people began to move back into the archaeological site. So when I moved there in my new role as a chief commissioner for Petra, I found 42 families were living in caves inside the archaeological park, and some were using the caves for commercial reasons, renting them out to tourists, and that was against the law, against the antiquities law, against the tourism law, and against the guidelines of the UNESCO. So we had to do something about it. We began negotiations. We moved them out into new homes. We built 20 new homes for them, and the others, those who do not own anything, and the others, we asked them to move back to their homes that they owned in the village. Of course, that took quite a lot of negotiations and some significant interventions in terms of face-to-face communication and continuous engagement with the community in order to also provide for them a different livelihood. Now, among those people living in the site, we had a significant challenge with illegal activities, such as street shoppers or those who sell within the park without any legal documentation. There was over 150 of them selling stuff on the main trail. Nearly 309 caves were occupied in different ways. Nearly 600
animals were roaming the site with 600 people or more just going around the site without any legal or proper access. So we had to deal with that situation. So we divided those groups into segments. The women, we created for every 5 women a cooperative. We gave them a location outside the park in something called the Cultural Nabataean Village. And we subsidized them with money to buy goods for their kiosk. And then we subsidized them with monthly payments for 1 year until tourism comes back. And now it was a challenge. You know, change brings its own challenges with it, and the people usually resist change even if it's good for them. So we managed to do this, and we proceeded, and I think the success is great. We had now those women working on regular basis in their shops and legal, registered with the government, and beginning to see life in a different way through organizational structures. Now, that works hand in hand with rule of law, because we wanted to make sure that no one is on the site without a permit, no one is in the site without a legal justification. So what we have done in order to bring development, or to make sure that people are owners of the transformation process, we engaged almost every individual of those people into an economic program. And we moved them out or reorganized them within the park, but within the archaeological park, but outside the main trail on secondary trails, and it has been a great success until now. As you know, Petra is not only a World Heritage Site, it's also one of the 7 wonders of the world. That title was won in 2007, along with the Great Wall of China, Taj Mahal of India, the Colosseum in Rome, Machu Picchu in Peru, and Chichen Itza in Mexico, and Christ the Redeemer in Brazil. And Alhambra was nominated, but I think it was didn't make it at that time, I hope. In the near future. It has its own charm anyway. But also, the Bedouin culture of Petra and Wadi Rum was listed by the UNESCO as intangible cultural heritage. And that is one of the things that we are protecting. We built 6 tents, Bedouin tents, in each community of the 6 communities we have in the Petra district. And people, the Bedouins of the area, would present their own experiences. What would they present to their visitors and guests? One of the major challenges, as you know, Petra, 80% of it has not been discovered yet. So what you see, the big monuments, because they're apparent, but still we have 80% of that archaeological park is underground. It has not been excavated, and there is a lot to be done in that regard, and that would bring with it the challenges of security, to secure all these places and to make sure that no infringement on the artifacts that are found in those places, and the integrity of the site remains intact. That requires traffic control, so you need to control that huge area, 264 square kilometers. You need to control it from different places. There is no gate. There are no gates, around the whole archaeological park. The gates are only around the main trail. We are using digital transformation and the digitization of all services in order to reduce the human impact and the human influence. And we are now implementing 15 million USD projects, 17 projects worth 15 million USD in order to enhance the visitor experience and to make sure that our park is safeguarded. We do have activities. A lot of people ask for activities to be conducted in Petra.
we like weddings or fashion shows or artistic events, singers, DJs. We limit those into very certain places in the fringes of the archaeological park, but we don't do those within the main trail. According to the UNESCO guidelines, we are limited with the sound and the light, how much can be used and what are the pixels and the guidelines for those. We are doing all of those with international partnerships, of course. One of them is with Alhambra. Today we are in partnership with the 7 wonders. Either we signed them agreements of collaboration, or we have one remaining, which is Taj Mahal of India, but we do have an agreement with the government of India to work together on a variety of topics. And one of the flagships of our collaboration is with Alhambra here in Spain, Andalusia, where we came in June, and we placed a monument of the monastery in the front of the visitor center here. And we're doing this with other partners globally in order to enhance direct marketing to the visitors of these places. Now, the main challenge that would remain, in my view, based on over 2 years' experience in Petra, is to make sure, wherever you are, the local community must be integral part of any transformation process in order for that process to succeed. If the local community doesn't feel a sense of ownership in the process of transformation, it will not succeed. And I can give you examples. In our case, 2 years ago, members of the local community in this village I mentioned, they used to block the road when we have an event, or they would not allow people to pass through the village, or for no good reason. That issue was resolved permanently with engagement and putting them on the right track through sustainable economic activities and initiatives. So again, I would re-emphasize, rule of law is very important. Without rule of law, and where everybody must feel that they are treated equally before the law by state authorities. And second, they have to feel a sense of ownership in the transformation process through sustainable economic pathways. These are my remarks in a nutshell, and I would be happy to answer any questions you may have. Thank you very much. Wise words. The Alhambra is a sad example of what happens when the community does not get involved. During the 19th century, one of the things that we experienced is people taking little bits of the Alhambra back home as a souvenir. And that's something that could be also a big danger for you if you start having big numbers again. How would you prepare for people taking little pieces of Petra back home? Yeah, I think it's a challenge. It would remain a challenge because the good thing about Petra, it is carved in stones. So if you want to take something out of it, you need to take some sand from anywhere you find, or some stones. And those will not have a significant impact on the site. They will have an impact, but it won't be a significant impact on the site. Today, when we don't have instability in the region, Petra receives nearly 1 million visitors. And this is too little compared to the size of the place, compared to the monuments that people would see. Now we are developing a program which would look like Alhambra's program, where people will have allotments. So they would come on a certain time of the day, a month, a year, to book their visit to Petra. And in order to do justice to Petra, you need to probably stay 3 to 4 days in order to go around the place, especially that we added so many new services, such as the trails. And now we are opening digs also, for archaeological digs for visitors in collaboration with our partners. So if people come to Petra and they want to participate in an archaeological dig, they can go and participate with a group of professional archaeologists to see how excavation is being done. Excellent. Thank you very much. I must say that Petra is wonderful.
It's much, much larger and intelligent than the things we have seen in the movies. And now it's a great time to go to Petra to support our friends from Jordan. Thank you very much, Dr. Fares. So we're moving to the second participant, Doña Alessia Maria Simona Giorgia. She is the responsible of the Museum of Contemporary Art in Torino, which is based in the Castillo de Rivoli, a very beautiful UNESCO site as well. Doña Alessia, do you hear us? Hola? Hello, Torino. Buonasera. Doña Alessia, you have the mic, your mic is off. Ahora, allora. Buonasera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo que está en Granada. Para mí es un placer y un honor, después de una huésped así importante que llega de Petra, hablar de nuestro castillo, de nuestra residencia real, que se encuentra en Torino, Piemonte. Y una de las delicias reales, de las residencias reales que pertenecen desde 1997 al Patrimonio Mundial de UNESCO. Nosotros somos residencia real desde 1247 y primer museo de arte contemporánea en Italia desde 1984. Es un edificio que tiene muchas edades, muchos arquitectos, pero dos de esos son los más importantes, los más relevantes. Lubarra, que en España todo el mundo conoce, la verdad, por el Palacio Real de Madrid y la Granja de San Ildefonso en Segovia. Una de las motivaciones por qué nuestro museo, nuestro castillo, no ha sido terminado no ha conseguido realizar el proyecto Ibarra porque se marchó a España. Y un proyecto realizado por Vittorio Emanuele II, que fue el primer rey de la dinastía Saboya, el padre de María Luisa Gabriela, la reina Borbón de España. Y Andrea Bruno, que fue el protagonista de la renovación desde 1979 y hasta 1984. Y ahora somos un edificio histórico, pero que tiene también muchas partes modernas, ¿no? Porque Andrea Bruno, que falleció en julio, se encontró en un sitio que estaba sin techo, sin puertas, que nevaba dentro, entonces algo muy complicado. Uno de los proyectos fue derribar todo y hacer un sitio por los helicópteros, aquí, en el puerto. Afortunadamente no fue así. Y ahora nuestro gran desafío, el desafío que tenemos nosotros y yo particularmente, es lo que son la renovación continua, la renovación que es la renovación, ¿cómo se dice?, la protección ambiental, la necesidad de la conservación de lo que son los 22 salas con frescos que van del 1620 hasta 1793 hasta Napoleón, pero también toda la parte que es contemporánea, porque Andrea Bruno mezcló estas dos partes. Es un problema muy importante lo que son las lluvias, el clima por nosotros, que es un problema muy grande, porque estamos en una colina, no tenemos que sobre todo las ventanas, el agua que entra y todo lo que son
de la calefacción y todos los sistemas que hasta 1964 eran muy modernos. Ahora tenemos que cumplir con nuevas reglas. Me alegra, soy muy feliz de escuchar lo que son las notas de los bomberos de París, porque todo lo que tiene problemas con el fuego, hasta hace algunos días se quemó en Japón, completamente realizado en madera. Entonces, todas las nuevas reglas que años tras años tenemos que controlar, que averiguar y estar al tanto. Y un sitio que es un sitio histórico, como que no tiene ahora con el calor. Nosotros abrimos las ventanas, ¿no? Tenemos sistemas de frío, de frío y del verano. Entonces, estos son los desafíos que en los últimos años, en los últimos 10 años, como digo siempre, es un poco como un anillo. Nuestro sitio, el Museo del Castillo, inicia un poco desde 40 años, porque vamos el 28 de diciembre. Dentro de un mes vamos a cumplir 40 más 1 año de edad. Y son los desafíos que estamos cumpliendo. No es nada fácil porque es la renovación continua. Nosotros tenemos una colección de arte contemporánea, no tenemos muebles, no tenemos... es una colección que cambia siempre. Entonces tenemos que averiguar con las decoraciones, la lluvia, el calor, lo que son las obras de arte contemporáneo, que pueden ser muy grandes, muy impactantes. Y no es nada fácil, yo creo, con los compañeros que están allí, que están en sitios históricos y que no pueden haber afectados como nosotros, porque tenemos que hacer mediar entre el patrimonio histórico y el arte contemporáneo. Eso, muchísimas gracias, Alesia. Eso es un gran reto para vosotros. No solo tenéis que proteger una residencia real histórica, sino además tenéis que proteger un museo. ¿Cuáles son los retos desde el punto de vista de museo, sobre todo pues, después de las terribles noticias que tuvimos en París este verano? Pues bueno, ¿qué retos tenéis desde el punto de vista de protección de los diferentes objetos que tenéis? Aunque has dicho que son colecciones que van variando. Sí, nosotros tenemos un sistema, afortunadamente, un museo muy grande, entonces tenemos un sistema muy listo, podemos decir. Desde el 2019 en nuestro planeta, entre comillas, el museo ha entrado también la colección de Cerruti. Es el Instituto de Cerruti, el gran coleccionista, la colección particular, privada, que ha entrado a trabajar con nosotros. Es una casa, una vivienda como muy simple, muy pequeña, pero que está al tanto lo que son, la verdad, muchos, una valorada, algo impactante, que todo el mundo va a buscar en las redes lo que es la Fundación de Cerruti, va a ver lo que es. Entonces tenemos una conexión directa con los carabinieri y a Rimoli tenemos conexiones directas y alarmas a diferentes niveles y lo que depende de otras formas de lo que son las diferentes exposiciones, porque cada exposición tiene su alarma, su cura diferente, porque vamos a cambiar normalmente cada 6 meses, no es como los palacios, como los compañeros de otras residencias reales, que más o menos tienen todo siempre como era antes. Nosotros, como las líneas de historias, ha
cambiado mucho de los muebles, lo que eran los complementos históricos que se marcharon, se mudaron algunas veces quizá donde están. Tenemos cada vez que hay una exposición diferente, alarmas y protecciones diferentes. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta. Vosotros en Italia tenéis una estructura de Estado relativamente parecida a la nuestra y una economía de mercado relativamente parecida a la nuestra. Nosotros aquí en la Alhambra tenemos, digamos, nuestro sistema de protección es mixto, donde tenemos, pues evidentemente, pues una persona de la policía, nuestra jefa de seguridad, a la que quiero felicitar por estas maravillosas jornadas, pues es miembro de la Policía Nacional. Tenemos una excelente conexión con el resto de cuerpos de seguridad del Estado también, pero digamos que el grueso de nuestra protección es a través del sector privado, de Securitas, con la que estamos encantados. Y bueno, pues ¿cómo es vuestro sistema? Es decir, vosotros tenéis también una mezcla. El mismo. Nosotros somos una asociación, porque también es cuando se abrió el museo en 1984 era algo muy nuevo, porque nuestra asociación es formada por la región del Piemonte, entonces el gobierno regional, la ciudad de Torino, la ciudad de Rigoli. Sí, los socios son públicos, entonces nosotros vamos a todas las reglas, todo lo que es la organización, es una organización pública, pero somos privados. Y tenemos esta regla, tenemos una seguridad que se llama telecontrol dentro de la fuera. Y tenemos como vosotros, pero no somos, no somos como el patrimonio nacional. Las residencias reales son todas diferentes. Una de Turín, la mayoría son del Estado, porque llegan directamente después que se marchan los Carola hasta el Estado. Nosotros somos propiedad de la ciudad de Rigoli, que se lo compró en 1983. Y desde que es parte de la Consejo de Administración de nuestra asociación. Entonces es un poco diferente, pero lo que tenemos esta seguridad como vosotros. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alesia. Nos veremos en Turín en la Asamblea de la Red. Y bueno, pues nada, un abrazo desde aquí, desde Granada. La semana pasada y es muy curioso estar aquí ahora. Entonces, muchas gracias y me voy a conectar para seguir los trabajos de la mesa redonda. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues siguiendo un poco con esta idea de protección de los bienes muebles dentro del patrimonio, tenemos un invitado muy especial que es pues don Lorenz von Gudemus, el conde de Gudemus, bueno, que es un gran personaje dentro del mundo de lo que es el patrimonio y el coleccionismo internacional, que ha querido pues bueno, compartir una serie de reflexiones con nosotros y, bueno, a través de un vídeo que nos ha grabado muy gentilmente. Realmente es una persona que tiene una gran experiencia y que cuando habla de protección del patrimonio, habla de protección de su patrimonio, ¿no? Con lo cual yo creo que lo tiene muy claro. Dale. Good morning to my friends in Madrid from Austria. I'm president of the Croce Reale for Austria and Eastern Europe, and we would like to talk a little bit about security in art collections, private collections, and maybe just family collections. There are so many different ways to collect things in public interest or just in a simple family interest. So, first of all, I would like to tell you that during the First and Second World War,
we had as a family quite some experience in the collection of art and the disappearance of art. We lost a number of properties in Eastern Europe, and due to that, we started to put up an archive of remembrance of what we had. Sometimes photos and sometimes just simple descriptions, size out of memory. The worst part, of course, was in the Second World War, when a lot of things were confiscated by the National Socialists, and it was very, very difficult to get some of those things back from museums or just a depot from the government. The amount of things that were stolen or confiscated, also during the end of the First World War, when you had properties and you were practically thrown out of the Czech Republic or Slovakia or Poland, because the people voted to be German-speaking and not Czech-speaking, is another problem. So when you go into the historical part of a painting or any part of art, you have to know very well the origin of the items. Sometimes you can even document it by bills when your ancestors bought it. But very often it's just an explanation, and then you have to do research in state archives. Now, for example, when you look at the things that were expropriated or confiscated by the Nazis, it was very simple, because you had commissions coming to your house, and it was the National Socialist Party, it was a member of the local government, it was the police, it was the art department of culture of the ministry. So you had 4 or 5 different sources where you can go and look at the origin and where the things went to. And then it was quite easy to prove that it belonged to you. And then it was just a question of who inherited it. When the last will of your grandfather or grandmother was written down, who were the heirs, and sometimes families just got together and said, we fight together for the painting. Nobody has the size of the houses or apartments to take care of those. And then you sell it and you split up between the family members. One of the major artworks in that sense was the Golden Lady from Klimt, which was sold at quite an imaginable fee. I think it was $150 million. And then each member of the family got a part of that money. But on the other side, you also had to look at where and how things were returned. Because, for example, in the Salzburg salt mines, you found a lot of paintings that were collected by Goering and put there in security. And the US government at that time handed it over to the Austrian government. And the Austrian government took it into possession. Besitz und Eigentum. So you had it in possession, but you were also the owner. So you had to make a court case against the Austrian government to get things back. So that's the history of art. The second point I wanted to talk about is security. Security is very difficult nowadays, because if it's a public collection, like a museum, the Prado or the Louvre or the Kunsthistorische Museum in Vienna, you need surveillance teams, you need cameras,
because you need protection, insurance. So there are many points where somebody can have an interest to steal something. And you don't know who those people are because they work for an insurance company or a security company, or even in the police, or an art collector comes up to one and says, I'm interested, I want this, I need it. Yeah? So this is very difficult to protect. In the private collection, which of course has a different kind of value, and very often it's just family values, the biggest problem is that somebody from the family pinches something while the old parents are still alive, and they say, oh well, take it, you like it, take it, but in reality they had promised the item already to somebody else. So you have two different kinds of security you have to look at. And then when you look at museums, it's always the question of the so-called public interest. If you have a painting of value, you can always donate it to a museum, that's one point, to make sure that it stays safe. But you can also rent it out to a museum, and then you have to make sure that you have a very good insurance taking care of all the damages, the transport damages, the damages to the museum, the possible climate damages that can occur because the painting has been hanging in sun-exposed positions. Some can very often, if it's not an oil painting, if it's an aquarelle, for example, can be very dangerous for the painting. So when you donate it, then you have the chance to get a memory plate in the museum that Mr. So-and-so has donated this to the museum. Sometimes you can maybe even get some tax discounts, like in England, when you give something to the National Trust. And in every country you have different systems for securing the property. But what I was amazed, for example, was an exhibition of some paintings from the Prado in the Kunsthistorische Museum in Vienna, and it was hanging in a sort of rather dark corner. And when I looked close to the painting, I saw that it was a printed replica. So the Prado did not send the original to Vienna, maybe out of security reasons, because it was in a bad state or they had to be renovated or so. But the museum in Vienna never declared it as a replica, as a print, a photo print. So nowadays you can have perfect paintings hanging at home, which are photo prints, and you have the original safe somewhere in a closed room, in a safe room, or in a deposit room at a bank or whatever. So those are the things you have to consider, and please take care of your property. You are the owners, you have to take care, and you have to think about it. And the less you talk to people outside, the lower the risk for offering a criminal situation. I hope you enjoy your meeting in Madrid. Thank you very much, and greetings from Austria. Good morning to my friends in Madrid from Austria. Obviously, we're not in Madrid. One of the things Koen Gudemos was talking about is this idea of provenance and this idea of keeping track of the goods and the origin and how it has evolved. Do you, in Jordan has a fantastic and wonderful heritage spanning for many different civilizations and cultures.
Is there any system you have of tracking down artifacts that could have been stolen or could have been sold illegally or exported illegally? Thank you. Yes, actually, every artifact that is found in Jordan is documented at the Department of Antiquities. Of course, in every place there will be some artifacts that are not found or not reported to the authorities, but there's a very strong system in place that would track them anywhere they are sold or offered for people to be sold. We have documented all the Jordanian artifacts that are exported externally. We have in the Louvre in Paris and the British Museum and many other museums a list of things that are offered in their places and their shelves, and they will be sent back. There's a schedule for some of them to be sent back. Others still they are under negotiation, including the Ain Ghazal and the Mesha stele in Madaba. So these are very well kept, and within the current state of affairs, when there are digs, archaeological digs, everything that is found is listed, documented, photographed in many ways, and stored in a digital format in the Department of Antiquities and also with partner institutions, including within Petra Archaeological Park. We have the Petra Museum that houses the most valuable pieces that we found in Petra, and there are storage places. We have thousands of items stored and numbered, serial numbered in these locations. Thank you very much, Dr. Fares. Bueno, so now ahora voy a cambiar al español porque nuestro siguiente invitado pues es de Granada. Y estamos en un terreno también pues muy complicado, ¿no? Que vamos a empezar a hablar de lo que es el fuego, protección contra el fuego. Cuando vimos las torres de Notre Dame quemarse, yo creo que a todos se nos congeló el corazón, ¿no? Y lo que pensamos es, si ha pasado ahí, se puede quemar cualquier cosa en el mundo. Yo creo que desde entonces hemos aprendido mucho y estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Quiero felicitar en concreto pues, al Cabildo de la Catedral de Córdoba por la maravillosa demostración que nos han dado de cómo se hacen las cosas, pues con un incidente que nos puede pasar una vez más a todos, ¿no? Lo importante es esa idea de estar preparados, esa idea de hacer simulacros, y aquí bueno pues tenemos a Pilar y a Mariola que están liderando pues todo nuestro plan de salvaguarda y toda esta idea de ir haciendo simulacros y ir haciendo pues bueno una especie de mapeo de dónde pueden estar los puntos débiles de nuestro sistema de protección. Entonces, Owen, tú que eres pues nuestro contacto con los bomberos de París, que son unos expertos en protección, yo creo que cuando te pasa una cosa de estas no te va a volver a pasar nunca más en la vida. Esa. y bueno, ¿cómo darías tú un consejo a todos los que nos están oyendo, a todos los gestores del patrimonio que nos están oyendo con respecto a la gestión de antiincendios? Bueno, o del fuego. ¿Se me oye o hace falta...? ¿Se oye? ¿Sí? A mejor. Bueno, mejor lo hemos hablado aquí en estas jornadas. Gracias por invitarme, me siento un privilegiado. Lo más importante, y lo hablé con Pilar, en cuanto he tenido un huequecillo la he buscado, porque yo llevaba con esta inquietud de hace más de 10 años, 15 años, de intentar coordinar la acción de los bomberos si se produjese un altercado o un siniestro en un monumento como la Alhambra. Nosotros, si llegamos aquí, entramos como un elefante en una cacharrería. Si no nos ponen fronteras, a muerte. Entonces es necesario que nos pongan esas fronteras, que me digan dónde está el campo de juego, siempre atendiendo al deporte. Entonces, si yo no tengo campo de juego ni tengo líneas, yo juego donde pueda y entonces no me paro en prebendas ni me paro en nada. Entonces es muy importante que haya una coordinación entre los gestores de los monumentos
y los que van a intervenir luego, porque van a intervenir en una situación de mucho estrés, de mucho nervio, y no van a tener la suficiente entereza para frenarse. Y tienen que haber trabajado eso antes. Y eso no se trabaja con un simulacro de chichinabo, se trabaja con un simulacro de verdad, con visitas continuas, con prácticas. Y eso requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo coordinación. ¿Haces preguntas? Sí, no. Es muy interesante porque tú dices el tema de coordinación y yo creo que eso es a lo mejor lo que cuesta más, ¿no? ¿Qué sistemas de coordinación hay? Es decir, bueno, es que como hay ¿cómo hacemos la coordinación? Como hay tal variedad de administraciones implicadas, el patrimonio está en todas y al mismo tiempo es central. El Alhambra está en Granada, se gestiona desde Sevilla, pero los bomberos son los de aquí de Granada. Entonces, cada caso no se gestiona desde Sevilla. Bueno, no se gestiona es el chascarrillo habitual de los granadinos. Se gestiona desde Granada. Se gestiona desde Granada y el ejemplo está aquí, ¿no? Pero bueno, el jefe último está allí. Entonces, esa coordinación debe de adaptarse al terreno, al monumento. No puede ser uniforme y café con leche para todos o una receta genérica. Tiene que venir adaptada al monumento, tiene que venir adaptada al sitio. Y eso, pues, para eso se necesita estudiarlo. ¿Cuál es el lema? Hacer para decidir. Eso, y decidir para actuar. Pues eso, resume todo. ¿Y cuál sería digamos, el punto correcto a la hora de hacer simulacros? Es decir, no podemos estar todos los días haciendo simulacros y mucho menos un simulacro grande o total o integral en un sitio como la Alhambra. O sea, ¿cuál es el punto Yo he sabio? oído hoy, creo que ha sido Pilar, el gemelo digital. Por ahí pueden ir los tiros, igual. Porque claro, no vamos a sacar a 10.000 personas que hay en la Alhambra para hacer un simulacro y que tenían reservada la entrada de hace 5 meses. Entonces, igual combinar horas de baja actividad para visitas in situ con gemelo digital. Hay que trabajarlo. Pero un momento, yo ya me he jubilado, ¿eh? O sea, a mí tampoco me saquéis... El gemelo digital que le llamamos el Alhambra Living Labs y que ha sido diseñado en Granada por los servicios de la Alhambra, precisamente una de las cosas que quiere A mí se me han puesto las orejas. sí, quiere ser el pelo no, pero las orejas sí. No. Pero bueno, y después una pregunta que siempre hacemos, ¿no? Si hay un incendio, ¿qué cogemos antes? ¿Qué salvamos antes? ¿A la señora con el sombrero o al jarrón de las gacelas? Yo sé lo que te contestarían en la Alhambra. Yo lo tengo claro. Vamos, en bombero lo tenemos claro. La persona, primero se salva el rescatador, porque si el rescatador entra y no puede salir, ya son dos, él y la persona que está dentro. Entonces, primero hay que tener cuidado con la salud y la vida del rescatador. No por nada, por ser egoísta, es que sería una bala perdida. Y luego con la persona. Y yo lo siento por los monumentos, lo siento muchísimo. Ana también lo ha dicho antes, pero el monumento es monumento, no es una vida. Yo lo tengo claro. No, nosotros aquí siempre decimos que la seguridad empieza por la seguridad de las personas, ¿no? Y después ya vamos a ver todo lo demás. Pero la seguridad de las personas es lo más no tiene por qué importante. ser el director del patronato. Puede ser desde un visitante hasta un trabajador, hasta cualquier... Que no hay que ir con rango buscando... No hay que ser clasista. Hombre, yo si sacáis al director del patronato antes, yo os lo agradecería. Que va, el último en abandonar el barco. Este tipo de actividad, un poquito de ensayo que estábamos hablando, al final estábamos hablando del gemelo digital, el Alhambra Living Labs, pero yo siempre me interesó mucho una anécdota que contaban, creo que era en Salomon Brothers, que estaba en una de las torres gemelas, que ellos se salvaron porque el jefe de seguridad era un ex-marín que estaba emperretado en hacer constantemente ejercicios de simulación, ¿no? Y que eso hizo que cuando la gente saliese por las puertas, pues ya sabía
por dónde tenía que salir, ya se sabía que no podía haber pues, amontonar papeles en la puerta al lado de donde se tenía que salir. El de seguro, el de mensajero que ha dejado ahí todos los paquetes. Efectivamente. Ese tipo de simulacro, ese tipo de acción, ese tipo de saber repetir constantemente, el que la mano se te vaya directamente al botón que tiene que ser, ¿lo estamos haciendo en el patrimonio aquí en Granada? ¿O vamos a hablar de Granada en general? Para no decir estos lo hacen bien y estos lo hacen mal. Sé que ahora se está empezando a hacer. El domingo hubo en la Real Chancillería, ha habido en Catedral, en la Alhambra también ha habido visitas, pero yo creo que no tienen que ser, no me tendría que acordar yo de cuándo fue, sino que tenía que ser una cosa periódica y continua. O sea, que no tenga mérito acordarse del día que hubo un simulacro en la Alhambra, sino que sea cada 4 meses, cada 6 meses, que haya un simulacro y realmente dirigido al lugar oportuno y al tema oportuno, no para rellenar un listado de checking, este lo he hecho, este lo he hecho, este lo he hecho, este lo he hecho, sino para que realmente sirva para. Pues muy bien, no sé si miembros del público tienen alguna pregunta que hacer con respecto. Yo quiero que os cuentes brevemente por qué los bomberos de París y los bomberos de Granada. Ah, sí. Mi libro, he venido a hablar de mi libro. Bueno, Bomberos de París, bueno, esta camiseta es en homenaje a ellos, no es en representación, que lo sepáis, es un homenaje porque los hemos querido invitar, no ha podido ser al final. Bomberos de París se creó el 1 de julio de 1811, se fundaron, se creó la brigada de Sapeurs-Pompiers Paris. Hasta entonces había bomberos voluntarios, no solo en París, en toda la ciudad del mundo nuestro occidental, yo del mundo asiático, China y demás, no lo sé, pero del mundo europeo eran voluntarios que asistían a los fuegos atraídos por el redoble de campanas, lo que se llamaba el arrebato de fuego, que aquí era la Torre de la Vela, la que marcaba si había un incendio en la ciudad. Y después del arrebato de fuego había un código en el que si era una campanada era el barrio tal, si eran 2 campanadas era el barrio cual, y entonces todos los voluntarios, carpinteros, albañiles, que iban a apagar el fuego desde sus respectivos puestos y ubicaciones, porque estaban trabajando para llevar el sustento a casa, pues iban a los fuegos y podían tardar media hora, 3/4 de hora, 1 hora. Cualquiera que haya visto un vídeo del desarrollo de un incendio sabe que el tiempo ese es justo para que aquello se convierta en un infierno. Y claro, eso unido a que no había sistemas de respiración autónoma, no había trajes Nomex triple capa o cuádruple capa, no había botas de la leche, no había mangueras ignífugas, no podían entrar. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Hacían un cortafuegos alrededor de las casas, no la que estaba ardiendo ni tampoco la contigua, una más para seguridad. Y entonces, de ahí que sean todos zapadores, vengan de la rama de los zapadores del ejército. Y entonces lo tiraban abajo y el fuego se consumía solamente aquellas. Pero eso era carísimo porque podían arder manzanas enteras. Entonces, a lo que iba, en Francia, en la boda de Napoleón I con María Luisa de Austria, que se celebró en 1810, pues hubo un incendio. Era en la Embajada de Austria en París, no cabían todos, eran más de 1000 invitados dentro de la embajada, hicieron unos cortinajes, unas jaimas, con velas, con maderas, y entonces ardió, un candelabro cayó y ardió todo, y murieron 100 personas. El propio Napoleón tuvo que coger a María Luisa de Austria, hay algún cuadro por ahí, no eran fotos ni selfies, eran cuadros que lo atestigua, y cogerla en brazos y atravesar el frente de llama y pasar entre las personas para salvarla. Entonces Napoleón vio que aquello no funcionaba, ese sistema, que los bomberos tardasen 1 hora, 3/4 de hora en llegar. Había que hacer algo, y algo que era, pues él tenía un ejército para él solito, era un dictador con muchísimos soldados, dice, una brigada de mi ejército se va a dedicar a apagar los fuegos en París. Y van a estar acuartelados. Si están acuartelados tengo que pagar, porque no pueden irse a trabajar a otro sitio. Por lo tanto, lo que hizo fue profesionalizarlos. Y entrenaban todos los días, practicaban, sabían manejar las incipientes bombas
manuales, de alternativas. Y entonces con eso se consiguió que llegaban a los fuegos, en vez de 50 minutos, tardaban 15 minutos o menos, porque podían correr tanto un coche de caballos como un camión autobomba nuestro. Entonces, claro, si tú llegas al fuego en 15 minutos solamente, ya no está ardiendo toda la casa, ya puede que esté ardiendo solamente una habitación. Y si tú ensayas y entrenas y eres un profesional de eso, ya te atreves a entrar. Y entonces los fuegos cayeron en picado en París, o sea, se cambió totalmente. Entonces se considera a los bomberos de París como el primer cuerpo profesional de bomberos de la edad moderna, porque los primeros bomberos profesionales fueron la Legión Vigilium de Roma, en los primeros años del siglo I después de Cristo. Y estos eran profesionales que estaban solamente para apagar los incendios que se produjesen en la ciudad de Roma. Con la Edad Media de feudal retrocedimos en muchas cosas, y entre ellas en esto, y entonces se considera en la Edad Moderna los primeros bomberos romanos, o sea, de la Edad Moderna, profesionales. ¿Qué tiene que ver con Granada? Había un militar granadino que se llamaba José María Ruiz Pérez, que vivía en París, era de clase acomodada y fue invitado a la boda esta. Su prometida murió en ese incendio. Entonces, él vio en primera persona cómo se produjo el incendio y también cómo cambió en los siguientes meses la forma de atacar los fuegos. Y dijo, bueno, lo voy a decir en castizo: Lavín, compadre, esto lo tengo que decir en Granada, ni polla. Seguro que dijo una cosa así. Esto lo tengo que decir. I don't know how they're translating this. No tiene traducción. Y entonces llegó a Granada y lo transmitió al Cabildo, convenció al Cabildo, era pesadillo el muchacho, y al final, en 21 de febrero de 1821, en el acta del Cabildo de la ciudad de Granada, se publicó el reglamento de organización del Benemérito Cuerpo de Zapadores Bomberos de Granada, como imagen y semejanza al de París. Por eso Granada es la primera ciudad con bomberos en España, con cuerpo de bomberos reglamentado, porque también Valladolid, ahí en el año 1500, con Juana la Loca, hubo un edicto real en el que asignaba la potestad de apagar los fuegos al gremio de carpinteros de Valladolid. Pero claro, estamos hablando de asignar una competencia, no de un cuerpo de bomberos reglamentado y demás, pero que tiene muchísimo mérito, y eso fue el año 1500, que estaba por escrito, un edicto real. Entonces, pues, Granada es la primera ciudad con bomberos en España, a remolque, a rebufo de bomberos de París, y ahí está todo. O sea, que es una de las primeras de Europa. Sí, porque en aquella época había muy pocas ciudades, luego hubo... En aquella época, antes que Granada, hubo alguno también por ahí, por Londres. Allí fueron más de la mano de bomberos privados, porque había compañías de seguros que les costaba mucho dinero y crearon cuerpos de bomberos, pero bueno, fueron por otros sitios, pero antes que los de Sevilla. Muy bien. Y se gestiona aquí, ¿no? Doctor Fares, Dr. Fares, it's the fire a big concern for Petra. You are made of stone. You are in the outside. Is that something that bothers you, or? Not for the archaeological park at all, because the park is mostly stones, and but there are concerns of activities within the site. Sometimes we do have the sellers who are scattered around the park. They do have some electricity generators and probably some fuel for their business, and that remains a source of concern, but it is not major because it doesn't affect the monuments in a bad way, or at least if a fire breaks out, it's away, it's far away from the main monuments. It will be in because it's open space, so it can be in the open space. Our concern, however, remains with the floods, the flash floods.
the Nabateans, when they designed Petra, they had one of the most advanced hydraulic systems in the world. And that system is no longer operational as it used to be, except for the topography that was managed to get the water through point A to point B and C. But today we have done a study with international organizations such as the UNDP and the UNESCO to build check dams in the catchment areas in order to reduce the impact of floods when that happens. That is a concern we have rather than the fire. Okay, thank you very much. Bueno, y nuestro último invitado del día de hoy es el señor Jesús Monclús de Mapfre. Y bueno, pues nos va a hablar de algo tan importante que saben hacer muy bien las empresas de seguros como es la prevención. El que no ocurra es más importante que qué hacemos cuando ocurra. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias. Siento haber llegado tarde a la sesión y siento no haber podido quedarme a todas las jornadas como me habría gustado. Gracias a la Junta de Andalucía, a la Alhambra y a la Fundación Amigos de la Alhambra por invitarnos. Voy a aclarar que yo no soy seguros, que soy Fundación Mapfre, con lo cual no sé nada de seguros y además sé muy poco de patrimonio histórico, ahora explicaré por qué, con lo cual, bueno, muy bien, no sé qué hago aquí, pero creo que hay una justificación y espero que los 10 minutos pues sean de interés para... Hombre, yo tengo que decir algo que es muy importante y es que la Fundación Mapfre es un pilar de la seguridad de las personas en esta casa, entonces eres parte de la casa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, pues efectivamente, pues no sé si habrán visto a un pequeño vehículo eléctrico pues en las afueras, en la rotonda que hay de entrada, pues es una colaboración con la Alhambra pues para dotar de movilidad a los servicios sanitarios de aquí de la Alhambra que puedan pues llegar a los sitios más distantes en poco tiempo. Y bueno, pues también quería pues agradecer ahora sí a Mapfre, porque sin Mapfre, Fundación Mapfre no existiría y siempre está bien pues ser agradecidos. Yo voy a resumir un capítulo de un libro que publicamos en el mes de marzo, así que pueden verme a mí un poco pues como relator hasta cierto punto. Soy uno de los coeditores de ese libro. Tengo una presentación que no sé si se ha podido cargar o si la podemos ver, en donde explica pues bueno, mientras tanto, sigo un poco con la breve introducción. Tenemos el día 5 de noviembre cumplimos 50 años en Fundación Mapfre, así que ya tenemos medio siglo de existencia. Trabajamos en muchos ámbitos, tenemos un área de cultura con una sala de exposiciones en Madrid, con un centro de fotografía en Barcelona. Tenemos un área de acción social que es la más importante. Luego tenemos un área de promoción de la salud, un área de seguro y previsión social y finalmente un área de prevención y seguridad vial. El área de prevención y seguridad vial se dedica a la prevención de lesiones no intencionadas y específicamente en dos ámbitos: la movilidad segura, la movilidad segura y precisamente pues la protección o la prevención de incendios y todas sus consecuencias, y ya vamos aterrizando un poco en la materia. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los auténticos protagonistas de este documento que se llama Libro Blanco de la Prevención de Incendios y sus Consecuencias, 112 recomendaciones, objetivo 0 víctimas, fallecidos y heridos graves. Y bueno, teníamos más ideas, pero ya no nos cabían en la portada, así que decidimos parar aquí. Y nos hemos quedado con 102 recomendaciones y ahora explicaré pues por qué. Bien, ha habido un grupo de trabajo detrás. Como decía, pues nuestro mérito ha sido pues junto a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y a los bomberos pues ser capaces de coordinar este estupendo grupo en el que participaron. Hay más cuerpos como bomberos de Zaragoza, pero principalmente fueron bomberos de la Generalitat de Barcelona, del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, Tecnifuego, APICI, Fundación Fuego, el Colegio de Ingenieros Industriales Técnicos de Madrid, y creo que ya no me he olvidado a ninguno de los que aparecen aquí, aunque después esto fue creciendo y añadiéndose capas
tuvimos una presentación del borrador a un grupo de alrededor de así grande como el que hay aquí, y finalmente pues intentamos distribuir ya la versión cuasi final pues a toda la comunidad de la prevención de incendios en España. La justificación de este documento es que, como se puede ver en las gráficas de la derecha, la de arriba es el número de personas fallecidas en España en los últimos años por incendios y explosiones, y la de abajo específicamente en viviendas. Como vemos, pues desde aproximadamente pues, el año 2015, pues venimos con mucha preocupación, con una tendencia que digamos prácticamente es ascendente. El viernes de la semana que viene, junto a bomberos de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en el Museo del Fuego de Madrid, están ustedes invitados, presentaremos los datos del año 2024, que bueno, se les puedo adelantar que se mantienen en la parte alta también de esa gráfica. Es decir, nosotros también trabajamos, pero se trabaja cada vez más la prevención, y a pesar de eso, pues las cifras por intentar, en los últimos años parece que van creciendo. Entonces, bueno, para esto tiene unos motivos, digamos, y es que, por resumirlo de alguna manera, pues estamos en los últimos años claramente nadando contracorriente. No me voy a detener en muchos de estos factores de riesgo, pero desde luego, pues, por citar el primero, pues el aumento de la carga de fuego. Hay un estudio centroeuropeo que viene a decir que tenemos en nuestras casas el doble de cosas combustibles, o una carga de fuego que es el doble de la que teníamos hace aproximadamente 30 años. Almacenamos más cosas con materiales más sintéticos o tapicerías más sintéticas. Lo último que nos faltaba pues es meter bicis eléctricas, patinetes y exactamente pues tener un vehículo, digamos, eléctrico, pues, y sobre eso, por cierto, acabamos de publicar también con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y un grupo de trabajo una guía para la intervención en incendios de vehículos eléctricos. Y bueno, las cosas van cada vez, somos una sociedad más envejecida, hay más personas solas, más personas envejecidas con ciertas discapacidades. El ser una persona sola con discapacidad y mayor, pues aúna 3 factores de riesgo muy importantes, que multiplican pues entre 5 y 6 el riesgo de perder la vida o las tasas poblacionales de fallecidos por incendio en España. La transición energética la hemos comentado, y también pues el coste de la energía. Yo precisamente ayer pues estaba en casa y me estaba complementando pues la instalación central con una calefacción eléctrica, y bueno, pues soy consciente de que he perdido probablemente seguridad, pues desde la calefacción central con gas, pues a instalar cosas por ahí que pueden estar más o menos cerca de tapicerías. Pero bueno, después de la crisis, digamos, del gas, del principio de la... También. Bueno, eso es. Y ahora hablaremos también de detectores. Bueno, básicamente, sin el trabajo de todos los que estamos trabajando, y sobre todo pues de los servicios de prevención y emergencias de los bomberos y las bomberas, pues esto sería mucho peor, pero sentíamos que algo más teníamos que hacer. Entonces, el objetivo fue poner en valor el trabajo que ya se está realizando, insisto. Quizá no vamos a decir nada nuevo en este documento, sino el mérito que tiene es recopilar pues una serie de actuaciones y de recomendaciones, y esas recomendaciones pues que nos sirvan un poco para trabajar en el futuro. La primera vez que contamos las recomendaciones, no habíamos terminado todavía los trabajos, pero fueron 112. Y entonces me acuerdo que fue un fin de semana, estaba contándolas yo en casa y dije, 112, el número me suena. Y luego fue creciendo el número de recomendaciones, y al final alguien dijo, oye Jesús, ¿no podríamos consolidar algunas para volver a los 112? Porque tiene, digamos, pues un mensaje muy potente. Y efectivamente pues había muchas recomendaciones realizadas con temas de investigación que se podían agrupar pues en un único punto sobre la investigación. Las secciones técnicas del documento incluyen, ya aterrizando un poco, un capítulo específico sobre patrimonio cultural. Pero hablamos de datos y conocimientos, de concienciación y educación, de incendios en viviendas. El 80% de los fallecidos en España en incendios y explosiones suceden en viviendas. En esa catástrofe cotidiana estamos hablando pues, de 250 fallecidos y fallecidas en España por incendios y explosiones, alrededor de 175 en viviendas. Bueno, pues el año pasado tuvimos una gran catástrofe con un número, digamos, de esa magnitud. Es verdad que en un solo día,
pero pues nosotros nos enfrentamos pues a una catástrofe cotidiana, diaria, más pausada, con un desarrollo más lento, pero de una magnitud también similar. Hablamos de detectores, de rociadores, de incendios industriales, forestales, de la transición energética y del patrimonio cultural. No me voy a entretener en las recomendaciones, pero insisto, son 112. Y la primera, precisamente, pues es reforzar las campañas y la cultura de la protección. De hecho, desde que empezamos a trabajar en este ámbito, y junto a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y también bomberos del Ayuntamiento de Córdoba, pues venimos desarrollando desde hace más de 20 años la campaña La Semana de Prevención de Incendios, en donde pues de nuevo se quiere un poco pues en estos momentos pues reconocer el papel diario que ya se está realizando. Cuando empezó la campaña había menos actividad de prevención diaria, pero hoy, digamos, pues insisto que los auténticos protagonistas pues son los bomberos y las bomberas. Y bueno, lo hemos comentado antes con el tema de la transición energética, pues una de las recomendaciones es que cada vez que haya pues una acción en cualquier ámbito relacionada con la mejora de la eficiencia energética o con la transición energética, cada vez que haya un apoyo para mejorar la envolvente de un edificio o para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos o compra de vehículos eléctricos o instalación de paneles solares, pues debería haber, digamos, pues una pequeña parte del presupuesto, no sé si un 3 o un 5%, pues para analizar y garantizar que la seguridad de esa mejora pues al menos está al nivel al que se estaba antes, o el riesgo de propagación y de incendio. Yo recuerdo una frase que se dijo en una de las reuniones de preparación, que hemos pasado de, y aquí lo podemos a lo mejor ver, aunque no se aplica pues a esta belleza, ¿no? Ha sido realmente espectacular ver anochecer aquí en la Alhambra. Hay una frase que decía: hemos pasado de vivir en casas, edificios con ladrillos feos, incombustibles, a casas más bonitas con un comportamiento probablemente distinto. Entonces, eso es una de las demandas que desde pues, la propia Alianza Europea de la lucha o la prevención contra incendios pues está pidiendo en este momento. Bien, entrando ya a la parte de patrimonio, tenemos unos temas. El año que viene nos gustaría trabajar en residencias de ancianos, que es un tema sobre el que siempre me gusta citarlo. España aparece en rojo, a pesar de que tenemos unas tasas de fallecidos que no están, digamos, mal, están mejores que la media en Europa y que muchos países, pero estamos por detrás de otros países. Estamos en rojo en cuanto a los criterios de instalación de detectores, por ejemplo, en viviendas, ¿no? Con rociadores, pues las alturas y los momentos en los que son obligatorios, pues también estamos a la cola, aunque, pues como se ve aquí, el Ayuntamiento de Valladolid pues nos marca un poco el camino, y hay otros ayuntamientos que también están mirando en esta línea. En cuanto a patrimonio cultural, esto es una fotografía de un simulacro realizado por la Comunidad de Madrid. Pues bueno, lo primero que hicimos, y estoy resumiendo muy brevemente este capítulo, que insisto, no descubre probablemente nada nuevo, pero recopila un poco pues algunas referencias y una serie de 9 recomendaciones sobre las que me detendré para finalizar muy brevemente. Lo primero que hicimos pues es explicar o reflexionar sobre el término de patrimonio, los términos que tenemos, y lo que quedó claro es que, se ha comentado aquí también, pues que el patrimonio incluye el patrimonio material, tanto el contenido como el continente, las obras como los edificios, y desde luego el patrimonio inmaterial, que en muchas ocasiones pues es, me atrevería a decir, pues en determinados contextos casi tan importante pues como el patrimonio material. Además, y esto nos da algunas pistas pues de quiénes estamos implicados o quién deberíamos pues promover estas recomendaciones, pues podemos hablar de patrimonio privado, público, religioso, arqueológico, documental, industrial, etnográfico. Es decir, la lista pues es una lista realmente muy larga. Es verdad que hemos empezado con esa presentación de las gráficas de víctimas mortales por incendios, y en patrimonio cultural afortunadamente pues hay muy pocas víctimas. No me atrevería en este momento, tendría que mirar los datos, pero probablemente pues ninguna víctima relacionada con incendios en patrimonio histórico en muchos años en España. Pero el patrimonio pues nos da nuestra identidad como seres humanos. Yo que soy de Zaragoza, pues la Virgen del Pilar, la SEO, pues el Ebro es, digamos, el Ebro no es patrimonio, pero digamos es lo que hace, y el acento a veces todavía me dicen que me delata, aunque no estoy muy seguro, pero bueno, sobre todo cuando me enfado, pues me dicen que me sale el acento. Es un factor de cohesión, es único y irreemplazable, es también un motor económico
económico, evidentemente, y termino recordando que España es el quinto país con mayor número de lugares patrimonio mundial, según la UNESCO. Los retos específicos del patrimonio pues son, y de ahí la importancia, ahora hablaremos o abundaremos sobre el tema de los simulacros, pues son realmente distintos, no tiene nada que ver o poco que ver, perdón por hablar así en términos muy generales, pues un incendio industrial o en una planta de residuos o en un almacén de neumáticos usados, que en un casco urbano, pensando pues en esa iglesia que está en medio de un casco urbano, en donde pues la accesibilidad es muy limitada, el riesgo de propagación, como acabas de comentar, pues es altísimo. También en muchas ocasiones pues son monumentos que están en esa interfaz urbano-forestal que cada vez está más amenazada por el cambio climático, los incendios forestales. Hay que mantener ese equilibrio entre la conservación y la seguridad en todos los bienes, pero especialmente pues no tiene nada que ver pues con una intervención en un domicilio, aunque digamos pues pueda afectar a unos bienes de una familia de una manera también muy importante, a una intervención en un patrimonio histórico. Los daños por humo también son en muchas ocasiones, en el reciente incendio de la mezquita de Córdoba, pues se vio también que son muy importantes. Evidentemente, la escasa o nula estandarización, ¿no? Es muy difícil, digamos, pues que un patrimonio, un edificio o un patrimonio pues sea igual de importante, que tenga las mismas características y que tenga pues la misma estrategia de intervención que se encuentra pues unas calles más abajo. Por eso el diseño de todas las medidas, nos recuerdan los expertos, pues tiene que estar basado en prestaciones, ¿no? Es muy difícil pues estandarizarlo. Luego hay que tener en cuenta aspectos como el almacenaje posterior de las obras, cuando hay que rescatarlas, o la necesidad también de la restauración. En el capítulo se hace también pues una relación de algunos de los avances destacados. No me voy a mantener mucho, pero aquí sí que quiero hacer en la siguiente transparencia pues un guiño pues a los trabajos de Fundación Mapfre en los años 90, en donde pues analizaron 300 edificios y monumentos históricos y se elaboraron pues en guías técnicas, una guía técnica para el tratamiento de los riesgos específicos de incendios y monumentos en el año 1999. Es decir, poquito de trayectoria, no tanto como 50 años, pero sí que tenemos pues ya más de 25 años en este ámbito. No me detengo, conocerán ustedes probablemente pues todos estos documentos muchísimo mejor que yo. Simplemente pues hacer aquí un guiño pues a la introducción en la norma básica de protección civil del patrimonio artístico y cultural de modo específico, lo cual pues digamos también abre pues una nueva vía de trabajo o necesidad o responsabilidad para seguir coordinándonos, y yo creo que la palabra clave que se ha citado ahora pues es fundamental, que es la coordinación pues entre servicios de emergencia, bomberos, bomberas y pues los responsables, los gestores de todo el patrimonio histórico. En una de las reuniones hubo una anécdota muy graciosa, y es que había habido un incendio pues en Castilla y León, y lo que realmente preocupaba a los vecinos, y por eso pues el patrimonio material e inmaterial a veces se relaciona, era una pequeña talla de una virgen, que me perdone Dios, pero era un poco fea, no era tan bonita o tan espectacular como algunas otras tallas, pero era realmente pues en donde toda la comarca casi pues ponía el sentimiento, ponía toda su devoción, ¿no? Entonces, de cara pues a decidir entre una señora con sombrero o la pequeña talla de aquella ermita, pues la señora con sombrero primero, pero a continuación, pues incluso antes de proteger o de evacuar pues algunas otras obras de mayores dimensiones, por lo menos métricas, pues había que atender pues la preocupación fue restaurarla, preservarla claramente. Fue un tema también curioso. El año pasado organizamos junto a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos una jornada en Salamanca, con bomberos de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca, y este año no les puedo decir la fecha porque no está confirmada, pero tendremos una jornada en Toledo sobre prevención de incendios y patrimonio histórico en el mes de diciembre. Bien, termino ya con el repaso de las recomendaciones. Lo primero es reforzar, son un total de 9 recomendaciones en este caso, reforzar la concienciación tanto a entidades públicas como privadas. Sigue siendo necesario pues hablar de los riesgos, convencer a políticos, a responsables, a personas que tienen influencia sobre los presupuestos, a los cabildos, a los responsables, digamos, no solo políticos, sino los propietarios de las propias, o los responsables, las personas que están en control
utilizando un término pues, del sector de esas obras, y evidentemente también a los trabajadores, y en muchas ocasiones pues, cuando hablamos de los trabajadores pues, estamos hablando también de trabajos de mantenimiento, soldaduras, que son algunos de los momentos más críticos para cualquier edificio, pero en particular, como sabemos por el ejemplo de Notre Dame, por ejemplo, pues en edificios de patrimonio histórico. Se ha hablado también de la multidisciplinariedad que tenemos que reforzar, y esto básicamente vuelve a ser pues esa mayor coordinación entre técnicos de emergencias, bomberos y bomberas y los propios gestores del patrimonio cultural. La necesidad de seguir desarrollando planes y fichas de salvaguarda específicos integrados en los planes de autoprotección cuando estos existan, y luego ir incorporando pues cada vez más tecnología, más soluciones específicas diseñadas a los edificios o a los elementos de patrimonio artístico. Aquí se citan únicamente algunos, como las centrales de alarma, los agentes de extinción especiales, rociadores, qué tipos de rociadores, si es agua de un tipo o de otro, el tamaño de la gota, todos estos aspectos técnicos son importantes en función del riesgo y del elemento que haya que proteger. Tejidos protectores, armarios ignífugos para guardar obras, extintores no agresivos y sistemas autotest para luminarias de emergencia, que fueron algunos de los aspectos que se citaron específicamente en el documento. Hemos hablado de los trabajos de rehabilitación, pero el mantenimiento, de alguna manera esto estaría a lo mejor, y bueno, creo que en algún sitio he leído que el incendio de la mezquita de Córdoba pues puede originarse pues en una limpiadora o en las baterías de una limpiadora pues que estaban, digamos, en un sitio en el que probablemente pues quizá no era el más seguro que estuvieran en ese momento y podían haberse desplazado a un lugar pues donde el riesgo fuera menor. Y se habló también como recomendaciones de la inclusión del riesgo de incendio en el Plan Nacional de Catedrales o el refuerzo de los aspectos relacionados con la protección de incendio en ese plan, y en cualquier otro plan nacional que tengamos pues de abadías, de monasterios, de conventos, de arquitectura defensiva, patrimonio industrial, paisaje cultural. Todos estos ámbitos del patrimonio cultural tienen sus planes específicos y hace falta pues ir introduciendo la prevención de incendios con mayor visibilidad y mayor preponderancia pues en cada uno de estos planes. Reforzar también la coordinación entre el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en el Patrimonio Cultural y el resto de los planes temáticos que acabo de mencionar, y insistir una vez más, pues mejorar la colaboración en los simulacros periódicos entre servicios de emergencia y técnicos de patrimonio. Es difícil dar una periodicidad, pero bueno, hay elementos que nos pueden decir pues cuando haya una cierta rotación de personal, cuando haya cambios en los riesgos de una manera específica, y a lo mejor pues una manera también de analizar esa periodicidad pues sería ver qué tipos de riesgos habría que simulacrar, me acabo de inventar una palabra, que hacer un simulacro sobre esos riesgos y decir, bueno, pues de aquí a 5 años tenemos que haber, por ejemplo, pues haber revisado todos, aunque seguramente pues no hace falta simulacros absolutamente de todo, pero sí conocerlos en mayor detalles. Y por último, pues actualizar, como decía, ese plan estatal de emergencias de protección civil, pues para incluir de manera más específica pues el patrimonio cultural. Y bueno, pues esta es la presentación. Hay un código QR del cual se puede descargar el documento. Por temas de peso y edad me he traído, edad mía, me he traído solo un ejemplar, y si alguien quiere un ejemplar físico, pues estaré encantado de proporcionárselo. Si no, como suelo terminar esta presentación, pues ahí tienen el código QR, que es .gordo espacio, .pequeño espacio, .pequeño espacio, espacio. Bueno, terminen ustedes de... Cada vez lo ponen más difícil, ¿no? Que decía aquel chiste de la Guardia Civil. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias por esos consejos que nos has dado. Me quedo sobre todo con el concepto de que tiene que haber una cultura de seguridad. Eso yo creo que es muy, muy importante, y ahí es también donde aquí estamos también luchando un poquito por eso. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad sobre un comentario que ha hecho el doctor Fares, y teniendo en cuenta que venir a la Alhambra y que no te hablen de uno de los reyes Mohamed es bien complicado, pues contarles que cuando Mohamed I, el fundador de la Alhambra, hace ese milagro que es traer el agua
de 6 kilómetros más allá, con solo 5 metros de diferencia de cota, sus ingenieros lo que estaban siguiendo era el libro escrito por los nabateos, que había sido traducido por los árabes y que había llegado a nosotros, con lo cual la tecnología que nosotros utilizamos aquí en la Alhambra es una tecnología nabatea de Petra, que yo creo que es importante señalarlo. Y sin mucho más que añadir, yo creo que estamos mágicamente sobre el tiempo, o sea que yo diría que si nadie tiene alguna pregunta o algún comentario, damos por cerrada la mesa. Pues muy bien.